nivel mundial ya tenemos que cumplir con ciertos requisitos de tipo estándares, y en este caso estándares de calidad y estándares ambientales. Si ustedes recordarán, la norma ISO 9000 y la 14000 van muy de la mano. Los requisitos para ser auditados son muy similares. Entonces, en este caso, básicamente todo lo que se maneja para un buen proceso productivo va muy relacionado con estas dos normas, y si nosotros queremos ser competitivos a nivel internacional, debemos dar cumplimiento a estas normas. ¿Cuáles son estos incentivos? Entonces, ahora sí vamos a entrar rápidamente en materia. Voy a hablar en primer lugar de los beneficios tributarios que están otorgados por el Estatuto Tributario decretado por el Ministerio de Hacienda, que es el que maneja todo esto. Como ustedes observan en esta gráfica, casi toda la mayoría de los beneficios que se observan ahí, la fuente, es por medio del artículo 424. En este es que vamos a hacer más énfasis. Y sobre todo, en el artículo 424, raya 5, ¿sí? O guión 5 del Estatuto Tributario, que es el que maneja absolutamente todo lo concerniente a la exclusión del IVA, y ya les voy a explicar más en detalle. Observamos también que hay otro artículo, hay dos artículos muy importantes ahí, que son, por ejemplo, el 428 literal F, el cual también utilizamos mucho, y ya les explicaré más adelante por qué, y el artículo 207-2, que maneja también algo que tiene que ver con este tema que estamos trabajando hoy, que son las rentas exentas generadas por la venta de energía eólica. Bueno, entonces comenzaremos diciendo los dos incentivos más importantes, que son el de la renta, ¿sí? La deducción en renta, la cual básicamente es que se puede efectuar una inversión, la cual se puede deducir siempre y cuando no pase del 20% de la renta líquida que declara el contribuyente. Voy a hacer un ejercicio matemático muy sencillo. Si de pronto aquí hay alguien que sea un contador público, me perdona, porque voy a hacer muy sencillo. Yo sé que esto tiene muchísimas más arandelas, pero lo voy a hacer como muy fácil para que se pueda comprender. Supongamos que una empresa, digamos por ejemplo una empresa de aquí del sector, Carvajal por ejemplo, va a mejorar su planta de tratamientos de aguas residuales y va a invertir 400 millones. Y su renta, su declaración de renta es, supongamos, de 2.000 millones. Entonces el 20% de esa renta líquida, sin incluir esa inversión que va a hacer, debería ser aproximadamente 2.000 por el 20%, serían 400 millones, ¿cierto? Y dijimos que valía ¿cuánto la petar? 400, y eso quiere decir que la petar les puede salir gratis. O sea, es un ejercicio muy sencillo. Realmente no es tan fácil y olímpico, pero es algo así muy similar. ¿Okay? Pueden deducir de su renta líquida ese valor que invirtieron. ¿Okay? Ese es el ejercicio más sencillo que podemos hacer. Obviamente tiene muchas más arandelas y los contadores públicos sí entienden más al respecto, y más adelante haremos otro ejemplo. Adquisición de elementos necesarios para sistemas de control y monitoreo ambiental, para importación de equipos para el tratamiento y reciclaje de basuras y aguas residuales, y para proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, los GEIS. En este caso les otorgamos el IVA, es decir, cualquier elemento, equipo o máquina que haga parte o forme, o sea, parte integral de un sistema de control y monitoreo ambiental, tiene este beneficio, y ya lo voy a explicar más en detalle. Y como les había mencionado hace un rato, la venta de energía eólica, que además genera reducciones de gases de efecto invernadero, puede generar una renta sobre utilidades del 34%. ¿Okay? Vamos a entrar ahora sí en detalle hablando del artículo 424 raya 5, numeral 4 del Estatuto Tributario, que es el que maneja todo lo del IVA. Entonces, se otorga para cualquier equipo, elemento o máquina que haga parte, o sea, parte integral o constitutivo de un sistema de monitoreo o control ambiental, siempre y cuando dé cumplimiento a normas, disposiciones, regulaciones o estándares ambientales vigentes. Y lo que hacemos nosotros es revisar el expediente que mandan todas las empresas para acreditar eso ante la DIAN. ¿Okay? El artículo 428 del literal F es muy similar, señor. ¿Tiene que ser previo o puede ser posterior a la compra? Muy buena la pregunta.
Usted, si quiere implementar ese sistema, por ejemplo, para final de año, puede ir haciendo la solicitud, no hay ningún problema. Si todo está en orden, nosotros le damos la certificación y en su debido momento se la presenta a la DIAN y obtiene el beneficio. Si ya hizo la inversión, generalmente, entre comillas, puede hacerlo al año siguiente, pero hemos tenido ya solicitudes exitosas en donde hasta 2 años han podido hacer la devolución. Hemos hablado con muchos consultores al respecto, digamos los 2 consultores más grandes es Zamorano y el más grande es Araujo Ibarra, y nos dicen que han tenido éxito con algunas certificaciones de más de 2 años, pero yo tengo mis dudas realmente. Nosotros realmente no manejamos mucho esa llave con la DIAN, más bien ellos como que nos tienen recelo un poquito. Yo los llamo, les hago preguntas, les envío mensajes y me quedo con las preguntas y no me responden mucho. Entonces tenemos más éxito con los consultores externos, que son los que a diario trabajan todo esto. Pero muy interesante esa pregunta, muy buena. Bueno, entonces hablábamos que el anterior artículo era para equipos o elementos de máquinas que fueran nacionales o importados, ¿cierto? Este artículo 428 literal tiene 2 connotaciones muy especiales. La primera es que es para algo muy similar al anterior, pero solo para elementos o máquinas importadas, ¿ok? Entonces, debido a esto, maneja 2 grandes diferencias al anterior. El anterior decía que teníamos que manejar, ¿sí?, un cumplimiento de disposiciones, regulaciones y estándares ambientales. O sea, debemos darle cumplimiento a una nota. Este me está diciendo que puedo trabajar lo mismo, pero tiene una connotación, por ejemplo, que se utiliza mucho por las empresas. Como ustedes pueden observar al principio, se utiliza sobre todo para la actividad de reciclaje. ¿Sí? Ahí dice reciclar y procesar. Este término de basura ya lo estamos eliminando, ¿ok? Ya vamos a tratar de quitarlo de nuestro léxico ambiental, porque nosotros le damos aprovechamiento a todos los residuos sólidos, ¿ok? No a las basuras. Eso ya no está mandado a recoger ese término. Bueno, y adicionalmente lo demás, o sea, cualquier actividad que genere menores emisiones o mejore la calidad de los vertimientos, e incluso las que sean necesarias para cumplir los compromisos del Protocolo de Montreal, ¿okay? En este caso, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, las que destruyen las capas de ozono, la capa de ozono, ¿okay? Entonces, observamos 2 cosas muy importantes, solo para importados, ¿cierto? Protocolo de Montreal, bueno, sí es muy importante. Hay algo muy importante y es que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un checklist, y es que como es para equipos importados, se debe anexar un certificado por el Ministerio de Comercio que indique, o sea, que verifique que realmente ese equipo o sea, un elemento no se produce en el país. ¿Okay? Ya lo veremos más adelante. Sí. Sí, perfecto, no hay problema. Sí, si es para mejorar el sistema o para darle continuidad al mismo, como es el caso que me mencionabas hace un momento, ¿sí? Digamos una planta de tratamiento residuales necesita unos insumos. A esos insumos les damos el beneficio, porque generalmente esos insumos se compran anualmente. Por ejemplo, Alpina maneja aproximadamente, no recuerdo si son 4 o 5 plantas de tratamiento a nivel nacional, y ellos compran sus insumos anualmente y obtienen este beneficio por medio de nosotros, ¿sí? Todos los insumos de la planta de tratamiento. Bueno, sí, perfecto. Sí, no todos aplican porque resulta, aunque últimamente ya, yo creo que ya casi vamos a empezar a aplicar. Esa es otra de las conclusiones interesantes que tenemos de esto, ¿sí? Porque resulta que del próximo año en adelante vamos a tener unos compromisos muy importantes, porque antes los compromisos que se habían firmado no nos obligaban, ¿sí? Nos decían, bueno, pásese de CFC a HCFC y etcétera. Ahora,
sí podemos hacer más cositas porque la ley nos lo permite. O sea, nosotros no podemos ir en contra de la ley. Por ejemplo, no hay absolutamente nada. Ustedes recordarán que la ley 164 de 1994, que fue por medio de la cual nos adherimos al protocolo de Kioto, perfecto, nosotros hacemos parte del protocolo de Kioto, pero no tenemos ningún compromiso real que nos obligue a hacer esas reducciones de emisiones de CO2. ¿Sí? Por eso es que hablamos de este artículo, del 428, literal I, porque resulta que este artículo es precisamente para eso, para los certificados de reducción de emisiones de CO2, pero esto es de características voluntarias, ¿sí? Las empresas lo hacen voluntariamente, o sea, no le dan cumplimiento a ninguna ley, porque realmente no hay ninguna ley, porque la ley 164 o alguna norma ambiental nos habla de la reducción de emisiones, no tenemos compromisos a nivel internacional. Entonces, y con Montreal, digamos que el próximo año en adelante sí vamos a tener compromisos y por eso ya vamos a poder aplicar con todos estos sistemas de aire acondicionado, cosas así, porque hasta el momento algunos no han aplicado, ¿sí? Vamos a ver un pequeño resumen al final de algo muy similar a esto. O sea, si yo tengo CFC todavía, espero hasta no, porque como te digo, esto es voluntario, o sea, la idea es que tú lo hagas porque realmente estás contaminando y adicionalmente lo que pasa es que puedes recibirlo por otros métodos, o sea, ya puedes hacerlo por medio de otros sistemas de control que ya se han venido implementando y adicionalmente por programas ambientales que estamos implementando en este momento del Ministerio. Por ejemplo, si ustedes recordarán hace un par de años todos los cambios que se hizo de neveras, ¿sí? Eso fue con los grandes fabricantes del país y adicionalmente por medio de un programa, porque como ustedes lo verán en los requisitos que del documento, tenemos que hacer parte de un programa para recibir también estos beneficios si estamos optando por el artículo 428 literalmente, por ejemplo. Bueno, entonces este 428 literal y como les mencionaba es de característica voluntaria y tiene una connotación importante que se llama la adicionalidad. Esto quiere decir que no da cumplimiento a una norma ambiental, pero va más allá de la norma. Entonces un ejemplo muy importante, un ejemplo típico de este beneficio lo tiene, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos bien buenos. El Metro de Medellín es un proyecto MDL, me imagino que pues, ustedes manejan ya bien ese tema, mecanismos de desarrollo limpio. Y por ejemplo, el año pasado se lo otorgamos, hay varios proyectos, pero estoy nombrando como los más importantes, se lo otorgamos a el relleno sanitario de Doña Juana, de la capital de Bogotá. ¿Por qué? Porque ellos le dieron aprovechamiento al metano que sale de los residuos asentados allí. Entonces, por medio de ustedes saben que el metano es 21 veces más contaminante que el CO2. Entonces ellos en un principio dijeron, vamos a quemarlo. Y pues al quemarlo, pues sí, realmente digamos que se disminuye el impacto. Pero qué mejor que darle aprovechamiento, ¿cierto? Entonces es un proyecto muy interesante y ya se le otorgó ese beneficio. Pero tiene unas características muy peculiares, como por ejemplo, que no es tan fácil optar a él porque si es un mecanismo de desarrollo limpio, lo primero que debe hacer la empresa que quiere optar por este beneficio es, ¿cómo se llama esto? No solo inscribirlo, sino ya tiene que estar certificado, ¿sí?, por la Junta MDL de las Naciones Unidas, ¿okay?, la Junta Ejecutiva. Entonces, hasta que esto no sea cierto, o sea, hasta que no llegue esa certificación al Ministerio, nosotros podemos tener el expediente allá 3 meses, 6 meses, pero hasta que no llegue esa certificación, nosotros no le podemos otorgar el beneficio. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante de este incentivo por el literal I del artículo 428. Bueno, todos estos artículos relacionados con IVA tienen un decreto y una resolución por medio de la cual se puede otorgar este beneficio. Entonces, el decreto es el 2532 de 2001, que es el que nos indica absolutamente todas las definiciones que ya vamos a ver,
qué es un sistema de control, qué es un sistema de monitoreo, qué es un plan ambiental, cuáles son las características de todos estos sistemas, dónde se puede controlar la contaminación. Y la resolución 978/2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, es por medio de la cual se hace como el checklist, que vamos a ver también más adelante, o sea, eso es lo que nosotros chequeamos, y que se le dé todo cumplimiento a esos requisitos para poder otorgar el beneficio. Ya lo veremos más adelante. Entonces, retomando, el decreto 2532 de 2001 nos dice qué es un sistema de control ambiental. Entonces, básicamente es un conjunto ordenado, eso es súper importante, de elementos, equipos o máquinas que tienen un fin específico, ¿ok? ¿Que cuál es? Precisamente controlar la contaminación. En este caso, ya sea la disminución de residuos, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, o el mejoramiento de los mismos, ¿sí? La calidad de estos residuos líquidos, la calidad de las emisiones. Y hay algo muy importante. Este control se puede dar al principio, en la mitad o al final de un proceso productivo. Entonces, si se da al principio, se llama control en la fuente, o digamos en el medio también. Si se da en la mitad, también es un control en la fuente. Pero si ya se da totalmente al final del proceso, como por ejemplo una petar, ¿sí? Ese es un control al final del proceso. O sea, yo ya hice todo, digamos, Yamal hizo todo su proceso para la elaboración de fragancias, utilizó un montón de solventes, de muchos químicos, que al final tienen que ser vertidos, pero hay que mejorar esa calidad de vertimientos para poder ser vertidos ya sea al sistema de alcantarillado o a una fuente. Entonces, ese es control al final del proceso. ¿Listo? Hagamos entonces un ejemplo de control al inicio. Control al inicio, por ejemplo, hagámoslo en la mitad del proceso. La industria Kellogg's de Colombia, que fabrica cereales, en su planta hay una nube completa de la polución que genera precisamente esas hojuelas de maíz, ¿sí? Entonces, la idea es que no salgan al exterior, ¿cierto? Entonces, por medio, por ejemplo, de un ciclón, capturamos todas estas partículas, ¿sí? Y las mandamos a una torba. Entonces, este es un control que está más o menos en la mitad del proceso y lo denominamos control en la fuente. Y así podemos seguir haciendo muchos más ejemplos. Pero para que haya un control, debe haber un sistema de medición, ¿cierto? Y eso es lo que denominamos un sistema de monitoreo. Y un sistema de monitoreo, de acuerdo al decreto 2532 de 2001, se define como un conjunto sistemático de elementos, equipos o máquinas nacionales o importados destinados a la obtención, verificación y procesamiento de información, es decir, la medición, ¿okay? Sobre el estado, calidad o comportamiento de los recursos naturales renovables, variables o parámetros ambientales, vertimientos, residuos y omisiones. O sea, para el control de estas emisiones o sencillamente para verificar el estado de los recursos naturales. Y por último, tenemos lo que es el programa ambiental. Recuerdan que cuando hablamos del artículo 428 literal F dijimos que en vez de dar cumplimiento a una norma tenía que hacer parte de un plan o un programa ambiental, Entonces se define como el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de los planes y políticas ambientales nacionales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y o formuladas por el Ministerio del Medio Ambiente. Básicamente, ¿qué es? El resumen de todo esto es que el Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes lo habrán leído y en este momento está muy fuerte porque se está implementando, es el que maneja absolutamente todas las políticas de desarrollo del país y por ende debe estar de la mano con todos los ministerios para que haya una conexión sin ningún problema. Entonces, al final dice, dichas acciones deben ajustarse a los objetivos de los sistemas de control y monitoreo ambiental. Es decir, necesitamos que haya un desarrollo, pero sostenible. Eso es. Y por eso se deben hacer estas medidas de control y de monitoreo. Vamos a hablar entonces, y voy a dar algunos ejemplos de qué elementos u objetos no son parte del beneficio tributario.